¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de Mario Jorge Lobo Zagallo, que lamentablemente falleció en estas horas a los 92 años, una de las grandes figuras de la historia de los mundiales, no solo de Brasil, sino de la historia general de los mundiales de fútbol. Mario Zagallo conquistó 4 Copas del Mundo, es el único de toda la historia que conquistó 4 Copas del Mundo, tetracampeón mundial, 2 veces como jugador, una como entrenador y la otra como coordinador. Realmente una trayectoria espectacular, y hay que decir que si Pelé, que falleció justo hace un año, es la gran figura de la historia de los mundiales en cuanto a jugador, también se puede decir que Mario Jorge Lobo Zagallo es prácticamente la imagen de Brasil en los mundiales. Es la máxima imagen del fútbol brasileño institucionalmente, como equipo, porque Zagallo lo fue prácticamente todo. De hecho, hay que decir que Zagallo participó en 7 mundiales, llegó a 5 finales de mundiales en todos los cargos que tuvo, desde jugador hasta coordinador, ganó 4 veces esas finales, así que es una trayectoria realmente espectacular. Pero vamos a comenzar hablando de este fenómeno que fue Zagallo, porque fue una combinación de un gran jugador, de una enorme inteligencia táctica y al mismo tiempo un tipo que creía en la disciplina y al mismo tiempo creía en juego. Pero algo más que les quiero decir antes de empezar a desarrollarlo. Zagallo fue el técnico, para mí, del mejor equipo de la historia, acaso, que fue Brasil del 70. No estuvo en la preparación previa porque Zagallo tomó el equipo a 75 días de empezar el Mundial, pero Zagallo fue el hacedor del esquema final, de ese esquema brillante con 5 números 10 en el equipo brasileño que conquistó aquel Mundial histórico en México 1970. Pero vamos a empezar diciendo que Zagallo nació en Atalaya, en Alagoas, después se trasladó a Río de Janeiro para jugar al fútbol y siendo muy jovencito, jugando en el América de Río de Janeiro, fue que se produjo el Mundial de Brasil del 50, aquel cimbronazo, aquel golpe tremendo del Maracanazo de Uruguay. Ese día, les cuento, Mario Zagallo estaba en el estadio, pero estaba además garantizando la seguridad del estadio. Era un soldado, estaba haciendo el servicio militar y entonces estaba para garantizar la seguridad de un estadio que estaba desbordado. Se dice que más de 200.000 personas estaban en el Maracaná. Y él dice que primero estaba muy contento, feliz de ver tantas banderas, tanta gente, tantos festejos, y después se quedó amargado por el resultado, pero él se juramentó jugar en la selección brasileña. ¿Cuál era el problema que tenía Zagallo? Como tantos en esa época, inclusive Pelé, más joven que él después, aparecería también, Zagallo era un número 10. Todo el mundo quería ser número 10 en Brasil, lógicamente. Pero Zagallo, siempre perspicaz, siempre inteligente, pícaro, se dio cuenta que siendo un número 10 clásico iba a tener demasiada competencia. Entonces él mismo admitió muchos años después en distintas entrevistas que se hizo extremo izquierdo para tener más chance de jugar en la selección. Su mayor ambición de siempre fue jugar en la selección brasileña. El problema era que también ahí tenía competencia. Cuando se acercaba el Mundial del 58, hay que recordar que él pasó del América primero al Flamengo, pero después su gran equipo en el que tuvo la mayor trayectoria fue el Botafogo, donde compartió equipo con Garrincha, con un arquero tremendo como Manga y otros jugadores. Bueno, ahí es que él tenía la competencia de 2 jugadores para el mismo puesto, Canoteiro y Pepe, especialmente Pepe. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué es lo que lo volcó a favor a Zagallo para jugar ese mundial? Bueno, les cuento, lo que pasó es que hubo un partido fundamental del Botafogo al que vino a ver el técnico de la selección brasileña, Vicente Feola, en el Maracaná, y ahí se destacó tanto Zagallo, pero con una situación particular. En ese momento el fútbol brasileño jugaba un 4-2-4. Entonces, la gran diferencia que había era 2 volantes en el equipo y después había 4 delanteros, de los cuales uno bajaba un poquito, pero en general eran 4 delanteros. Zagallo se dio cuenta que podía jugar de una manera tal que si se atrasaba un poco más, iba a buscar la pelota y volvía para adelante, entonces él podía ayudar tanto en el medio como en el ataque. Entonces, eso fue lo que vio Vicente Fiola de nuevo, de distinto. Dijo, este tipo puede hacer 2 clases de jugadas. Una bajar y la otra colaborar en el ataque, depende de cómo vaya el partido. Si estamos en función de ataque, él ataca. Si estamos en función de volantear, él ayuda a los volantes a recuperar. De hecho, Pelé, después de Suecia, siempre dijo que una parte importante de su destaque, de lo que fue el brillo de Pelé que apareció mágicamente en ese mundial, siendo un jovencito de 17 años,
fue que Zagallo le hizo el trabajo de bajar a buscar la pelota. Es decir, él decía, yo lo tenía que hacer yo eso, pero como lo hizo Zagallo me ayudó muchísimo, le debo a Zagallo mucho de lo que pasó en ese mundial. Entonces, como les digo, Zagallo termina ganando la posición por inteligencia táctica, por darse cuenta que había una situación que no se estaba cumpliendo en la selección brasileña y él la podía cumplir. Les cuento algo más. Faltaba un mes para empezar el Mundial de Suecia 58 y Zagallo ni siquiera estaba en el equipo. Zagallo no estaba en la selección. Zagallo llega a la selección a partir de este partido que les digo del Maracaná, que vino Vicente Feola, lo vio en esa situación táctica y dijo, este tipo me interesa, este tipo puede cumplir una función distinta. Y vaya si la cumplió. De hecho, les cuento una cosa muy importante, y es que en el Mundial 58 Brasil tiene un equipo de estrellas, pero tremendas, ¿no? Nilton Santos abajo, tenía a Didi y a Cito en el medio, en este esquema que le decía 4-2-4 original, y después tenía nada más y nada menos que Garrincha, Babá y Pelé. Bueno, a este se le sumó Zagallo como extremo izquierdo, que era el que bajaba y subía, ¿no? Pero Zagallo no marcó ningún gol hasta la final, fíjense qué cosa rara. Zagallo marcó el cuarto gol y en el quinto gol le puso la pelota en un centro perfecto a Pelé para que marcara el joven Pelé el quinto gol, el último de 5-2 contra los locales de Suecia en esa final. Pero les contaba que no tenía partidos antes de empezar el Mundial, por varias razones. La primera razón es porque antes de viajar a Suecia, Zagallo se lesiona en una situación realmente estúpida, porque Zagallo estaba en un arco en un entrenamiento y Pelé en el otro, cuando no son arqueros, estaban atajando, y le tiran un pelotazo y le doblan un dedo, a partir de allí va al hospital, bueno, le tiene que dar 12 puntos de sutura, cuando en realidad saben que por un punto no fue el punto de la suerte, porque Zagallo creía en el número 13 como el número de la suerte, bueno, le dieron 12 puntos de sutura a Zagallo, y entonces el propio Zagallo consultó al cuerpo médico de la selección si está para viajar al Mundial o no. Le dijeron, sí, que no, vos tenés que viajar al Mundial igual. Vos tenés que viajar al Mundial. Y de hecho él cuenta que en el vuelo se le puso al lado un periodista de O Globo que él quería mucho, que reconocía mucho, y le dijo, vos vas a ser titular. Entonces él ya se quedó como contento, que lo tenían muy en cuenta, y terminaría siendo fundamental por esto que les conté, porque él se desdoblaba de tal manera que permitía que el equipo adoptara dos sistemas tácticos en el mismo partido, cuando atacaba y cuando defendía o cuando retrocedía, ¿no? Bueno, así es que Zagallo conquista, junto con Pelé y con Garrincha y con aquel equipo, el primer mundial después de 8 años de aquel sufrimiento frente a Uruguay en el Maracaná, ¿no? Gana el primer mundial. Pero no termina allí, porque ya en Chile 62 Zagallo volverá a ser fundamental en el equipo que gana el bicampeonato. Es decir, otra vez esa base, ahora con un Pelé que juega muy poco, reemplazado por Amarildo por aquella lesión, pero bueno, de cualquier manera Zagallo pasa a ser fundamental. Y ya cuando deja el fútbol, Zagallo, se produce otra situación 8 años más tarde, cuando cerca de México 70 viene este problema que tenía Joao Saldaña, el técnico de la selección, con Emilio Garrastazú, con aquella dictadura de Brasil, ¿no? Bueno, en esa situación, Joao Saldaña es despedido del equipo a 75 días de empezar el Mundial y allí comienza el tema de qué hacer. Entonces se lo busca a Zagallo, que está dirigiendo en ese momento, y Zagallo deja todo, porque para Zagallo la selección de Brasil era todo como lo fue de jugador, ¿no? Entonces Zagallo toma ese equipo del 70, pero le hace algunos cambios. Zagallo lo que encuentra es, sí, tenemos un equipazo, tenemos grandes jugadores, pero para mí hay algunos movimientos que hacer. Por ejemplo, un movimiento que hace Zagallo, que en aquel momento fue visto de mucho reojo, fue un movimiento muy arriesgado. ¿Por qué digo esto? Porque Zagallo va a tomar a Wilson Piazza, que era volante central, y lo va a poner atrás, para darle más salida al equipo. Y en lugar de Wilson Piazza, en el medio va a colocar a Clodoaldo, que era un volante, yo diría, de gran pie, de una gran cintura, de una gran elegancia, de una gran habilidad. Entonces él va a poner a Clodoaldo en el medio y luego va a hacer una cosa rara que va a ser convocar a 5 número 10, que era una cosa revolucionaria en aquel momento. Jugar con 5 número 10 en un mundial era realmente fuerte, fuertísimo. Pero fue lo que hizo. Llamó a Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé, que ya por supuesto estaba, pero había un conflicto previo al mundial con Pelé también, y Rivellino. 5 números 10 los va a ir colocando en la cancha de tal manera para equilibrar un poco el juego, pero terminó siendo sensacional y Brasil no solamente ganó los 7 partidos del Mundial, sino que lo hizo de manera brillantísima, ganándole a todos con escenas inolvidables.
partidos realmente espectaculares y Zagallo ahí ganó su tercera Copa del Mundo, aunque la primera como entrenador, pero con algunos cambios muy importantes. Y no solo esto, ustedes pueden ver acá en el video de Brasil 70 que colegas muy prestigiosos, colegas y amigos de Brasil, cuentan los cambios tácticos que hizo, en este caso Zagallo, pero también cómo aclimató físicamente al equipo, es decir, un equipo que viajó antes, que se preparó con ciencia, todo ese marco le dio Zagallo, que es lo que no había antes de él. Toda esa polémica se fue terminando, empezó a hablarse solamente de fútbol y ese equipo brasileño terminó dando cátedra y siendo, como digo, para mí, acaso el mejor equipo de la historia del fútbol. Realmente tremendo lo que hizo Zagallo ahí. Bueno, eso va a ser en el año 70, Zagallo va a continuar en 1974 dirigiendo al equipo, un equipo brasileño ya con el mismo brillo, ya había cambiado, Pelé ya se había retirado de la selección, también hubo varios jugadores que desistieron, que no fueron a Alemania en 74, y Brasil quedó en las puertas del podio, porque Brasil queda cuarto en ese mundial, perdiendo el partido por el tercer puesto con Polonia, pero bueno, un equipo brasileño que más o menos dio la talla, no era lo mismo, más o menos anduvo bien, pero no fue el mejor mundial, por supuesto, para Zagallo. Zagallo va a volver ya muy veterano, para el Mundial de 1994 como coordinador. Acá quiero hacer una salvedad. Cuando hablamos de México 70, el preparador físico de aquel equipo de México 70 fue Carlos Alberto Parreira, que después se transformó en un gran entrenador, que fue un trotamundo, porque Parreira dirigió en muchísimos países de varios continentes, le fue muy bien muchas veces, bueno, y por supuesto había sido integrante de aquel equipo de México 70. Bueno, a Parreira le dan la posibilidad de dirigir a Brasil en Estados Unidos 94, una selección brasileña que venía de 24 años sin títulos mundiales, muy duro con la crisis posterior al retiro de Pelé, que le costó carísimo en muchas cosas a Brasil, y llega al Mundial 94 sin ser tampoco del todo candidato. De hecho, muchos decían Argentina era candidato, con Maradona, con Batistuta, con Redondo y tantos más, pero Brasil con mucha disciplina, con un equipo tácticamente muy trabajado, muy diferente a lo que había sido México 70 o lo que había sido los mundiales de 58 y 62, con un Zagallo coordinador ya, más veterano, por supuesto, con Parreira a cargo del equipo, vuelve a ganar un mundial. Es decir, el cuarto mundial en el que Zagallo estuvo o tuvo que ver de alguna manera o de otra. Zagallo va a seguir estando para el Mundial 98, pero ¿cuál es el tema ahí? Va a tener varios conflictos. El primero de ellos con Romario, que fue un conflicto durísimo porque mucha gente, aunque Romario era ya un poco veterano, mucha gente en Brasil, los medios de comunicación exigían la vuelta del Ballinho, de Romario, en el equipo de la selección, pero por indisciplina y por algunas cosas, Zagallo no dio el brazo a torcer, fue duro con eso, dijo, acá Romario no juega, no jugó, no fue al Mundial, en el que sí estaba Ronaldo Nazario, en uno de sus mejores momentos. Pero ustedes recordarán lo que pasó en la final contra Francia, antes del partido con Francia, la noche anterior, todos los problemas físicos que tuvo, extrañísimos, que tuvo Ronaldo Nazario, que estaba débil en el partido, que cuando salieron a la cancha para la final parecía que Ronaldo no iba a jugar porque no está en condiciones, apareció jugando pero no estaba en su mejor estado y termina perdiendo Brasil duramente esa final 3-0 frente a Francia. Es algo que lamentó siempre mucho Zagallo, que dijo, este era un equipazo de Brasil, era un equipo casi invencible, le había ganado muy bien a Holanda la semifinal, pero la final cayó realmente de manera muy dura frente a Francia, ¿no? Así que ese fue uno de los golpes que tuvo Zagallo, aunque Zagallo había tenido otro golpe 2 años antes, que siempre cuenta que para él, fíjense qué cosa rara, no fue en un mundial, fue en un juego olímpico, tuvo el golpe más duro de su carrera, según él. Él decía que el partido frente a Nigeria, que muchos recordarán, un 4-3 increíble, que perdió Brasil frente a Nigeria de Canú, en la semifinal de Atlanta 96 fue el golpe más duro porque él dice, lo teníamos ganado, cosas del fútbol, lo perdimos al final. Nigeria no solamente eliminó a Brasil 4-3, sino que después le ganaría a Argentina sobre la hora 3-2 y ganaría la medalla de oro, ¿no? Brasil y Argentina en los dos partidos finales. Pero aquel día de la derrota frente a Nigeria fue uno de los días más duros, según Zagallo, en su carrera. Así que bueno, ahí tenemos muchas facetas, como ven ustedes, de Mario Lobo Zagallo, que también les quiero decir algo que me estaba olvidando, que me parece interesante. Cuando él reemplazó a Joao Saldaña para México 70, antes de eso, cuando Joao Saldaña tomó el equipo, imagínense, estamos hablando de el periodo mismo ese, pero antes, bueno, Joao Saldaña tenía un programa de radio.
Bueno, cuando Joao Saldaña dejó el programa de radio para dirigir a la selección, Zagallo reemplazó a Saldaña en el programa de radio y después lo terminó reemplazando en la selección. Fíjense qué cosa curiosa. Para terminar hay que decir que no solamente Zagallo dirigió en Brasil, Zagallo también dirigió en otros países, ¿no? Por ejemplo, dirigió en Arabia Saudita, dirigió en Emiratos Árabes, dirigió en Kuwait y con todos tuvo algún suceso. Con Kuwait ganó la Copa del Golfo, por ejemplo. Con Arabia Saudita llegó a clasificarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y con Emiratos Árabes jugó el Mundial de Italia 90. O sea, él lo dirigió en Italia 90, ¿no? Así que fíjense lo prolífico de Mario Lobo Zagallo que, como digo, era un tipo cabal, es decir, alguien que le interesaba la táctica, le interesaba la preparación física, le interesaban los acondicionamientos de los equipos, los movimientos de los equipos, convocar a los jugadores justos, y también era duro cuando había que hacerlo, realmente muy duro. Dicen que, por ejemplo, la charla táctica que hizo en el entretiempo del partido semifinal con Brasil en el 70 fue fundamental, porque él les dijo, miren, ustedes son brillantes, pero no están haciendo nada de lo que saben hacer. Y cuando comenzó el segundo tiempo cambió completamente Brasil contra Uruguay, que venía con aquella sombra del 50, ¿no? De aquella derrota del Maracaná. Entonces, aquella semifinal, Brasil estaba como contenido, como más duro. Bueno, lo descontracturó Zagallo con esta charla. Y después, bueno, muy buen motivador, siempre fue un muy buen motivador. Pelé siempre dice, yo fui quizá el símbolo para muchos del fútbol, pero Zagallo es el verdadero símbolo del fútbol brasileño. Espero que les haya gustado este video, le pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.